las noticias en estos últimos días y creo que una de las noticias que han acaparado la atención en estos últimos meses ha sido la cuestión del weather por todos lados. O sea, estaba viendo, por ejemplo, en Texas, inundaciones, estaba viendo en otras áreas muchas tormentas, muchos tornados, muchos vientos, muchas cosas que están destruyendo, ¿verdad?, las casas, están dañando la infraestructura de las ciudades y realmente es terrible porque nosotros aquí aparentemente hemos tenido un clima bastante bueno dentro de lo que esperamos que sea bueno. Todavía no nos ha llegado completamente bien la primavera, pero damos gracias a Dios que no nos ha tocado experimentar este tipo de situaciones y de tormentas. En el pasaje que acabamos de leer hay dos preguntas que a mí me traen la atención profundamente. Y la primera es, ¿por qué son tan cobardes? Esa es una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? ¿Por qué son tan cobardes? La otra pregunta es, ¿aún no tienen fe? Estas dos preguntas que Jesús dirige a sus discípulos no son para Marcos una anécdota del pasado. Son las preguntas que debemos de escuchar nosotros los seguidores de Jesús en medio de la serie de crisis que estamos experimentando. Son las mismas preguntas que nosotros también nos hacemos hoy. Pero la pregunta que contestamos con otra pregunta es, ¿dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo ante el futuro? ¿Es porque nos falta fe en Jesucristo? Y esa pregunta solamente ustedes la pueden contestar. Y miren, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros se encuentra en este momento de la vida en una de tres categorías que voy a mencionar. La primera es en medio de una tormenta. La segunda es posiblemente saliendo de una tormenta. Y la tercera es posiblemente está usted comenzando a experimentar una tormenta. Este relato de la Escritura que acabamos de leer es breve. Y todo comienza con una orden que da Jesús. Vamos a la otra orilla. Vamos a la otra orilla. El viento huracanado, las olas que rompen contra la barca donde Jesús y los discípulos están, el agua que comienza a invadirlo todo, expresan bien esta situación. Los discípulos están despiertos, pero Jesús está allí dormido en esta barca. Y los discípulos, en medio de su angustia y desesperación, porque están dándose cuenta que la barca comienza a hundirse, intervienen y le dicen a Jesús: levántate, Jesús, mira lo que nos está pasando. Estamos en medio de la tormenta y tú ahí tranquilo, mira, durmiendo como si nada pasara. Jesús se levanta y con esa voz poderosa interviene. Calla los vientos y el viento cesa. Y viene una gran calma. Lo sorprendente, hermanos, aquí es que los discípulos, dice la Escritura, no lo digo yo, se quedan espantados. Antes le tenían miedo a la tempestad, pero ahora parece que le están teniendo miedo a Jesús. Porque se comienzan a preguntar, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Sin embargo, algo interesante se ha producido en estos discípulos, en estos hombres que van en esta barca. Han recurrido a Jesús, han podido experimentar en Él una fuerza salvadora y poderosa que hasta ese momento no conocían. Comienzan a intuir que con Jesús todo es posible. Amén. El mundo se encuentra hoy, hermanos, y eso pues no es raro para nosotros. Nosotros nos encontramos hoy en medio de una fuerte tempestad.
¿quién de nosotros no está siendo zarandeado en la barca? Estamos en medio de una fuerte tempestad y el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Me temo que muchos de los que no están aquí esta mañana o de los que están tan distraídos hoy y en cualquier día, están desesperados, están desanimados, están frustrados, están quizás heridos, como sucede con todos nosotros. Estamos en medio de la tempestad, pero todavía no nos hemos acordado de que tenemos a Jesús en la barca. Y el problema es que nosotros no nos atrevemos a enfrentarnos con la realidad que tenemos ahí. No nos atrevemos a pasar a la otra orilla. Para nosotros, para muchos de nosotros, el futuro nos da miedo. Nos da miedo el mañana, nos da miedo lo que va a venir. Algunos de nosotros inclusive creemos más seguro mirar hacia atrás que seguir hacia adelante. Hay algunas personas que se quedan frisadas, ¿verdad? Paniqueadas y no saben, prefieren a veces mejor quedarse ahí y decir mejor volteo atrás y recuerdo todo lo bonito que viví atrás y no quieren seguir hacia adelante. Jesús, hermanos y hermanas, nos quiere y nos puede sorprender a todos y a todas. Él tiene fuerza suficiente para inaugurar una fase nueva en la historia de nuestra vida. ¿Saben lo único que Jesús nos está pidiendo? Es que tengamos fe. Que tengamos fe. Una fe que nos libere de tanto miedo y cobardía y nos comprometa a caminar tras las huellas de Jesús. La pregunta de los discípulos es interesante a Jesús. ¿No te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? La necesidad extrema les obliga a ellos a pedir ayuda a Jesús como último recurso. Porque no podemos olvidar que los pescadores eran experimentados en el arte del mar. Los discípulos, si eran pescadores, seguramente que ellos conocían el weather y sabían cómo se presentaba una situación. Por lo tanto, Jesús, que no era otra cosa que un predicador y alguien que de vez en cuando sanaba a alguien por ahí, ¿qué va a saber de mar Jesús? Y ahí, como último recurso, recurren a Jesús. Las palabras que ellos dicen con esta pregunta nos indican el estado de ánimo. Están desesperados, están, como decimos nosotros los mexicanos, con la soga al cuello, ya no saben qué hacer. Y a veces decimos no hagan olas, porque ya tenemos el agua hasta aquí y no sabemos qué hacer. Pero sin embargo, aún en medio de toda esa situación, ellos no dudan de que Jesús puede salvarlos. Dudan de que Jesús está interesado en hacerlo, porque un Jesús que a pesar de que la barca se menea y se mece y cruje, ¿verdad? Y Jesús ahí todavía roncando, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría, ay Jesús, ¿verdad? No te preocupas, ahí estás ronque y ronque. Los discípulos están seguros y dudando de que Jesús realmente está interesado en hacer algo con ellos. Eso es lo que yo llamo el colmo de la desconfianza, porque es dudar del amor de Dios, es dudar de que Jesús en la barca no va a permitir que nada malo suceda, que todo tiene un propósito. Esta actitud es la que Jesús reprocha a sus discípulos. Los discípulos todavía siguen necesitando de la acción externa para encontrar la seguridad. Todavía tienen que ver con sus ojos físicos cuando han visto cosas maravillosas que Jesús ha venido haciendo en el camino. Pero ellos todavía necesitan pruebas. ¿Por qué son cobardes? ¿Por qué no tienen fe? Una vez más queda manifiesto que la fe no es, hermanos, no es la aceptación de unas verdades teóricas, sino es la adhesión confiada a una persona.
En este caso, la persona de Jesús. Jesús los acusa de no confiar, no solamente en Él, pero tampoco en Dios. ¿Quién es este?, preguntan los discípulos. ¿Quién es este? Tenían no sé cuánto tiempo andando con Jesús y todavía se están preguntando, ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen. El miedo y la pregunta final nos deja a nosotros esto bien claro, que ellos no habían entendido todavía a ese punto claramente quién era Jesús. No solamente quién era Jesús, sino lo que Jesús es. Y es que, hermanos, para saber lo que... Usted puede saber quién es Jesús. Hablando en términos históricos, usted agarra la Biblia y usted lee la historia de Jesús y sabe quién fue Jesús. Pero cuando yo hablo del Jesús que solamente se puede conocer a través de la experiencia personal y la vivencia personal cercana, eso es lo que hace una gran diferencia. El Evangelio en esta mañana nos invita a todos nosotros y nosotras a cruzar a la otra orilla. Yo sé que muchos en este momento estamos quizás, hermanos, ahogándonos en medio de nuestras tormentas y situaciones, pero el Señor en esta mañana te está retando a ti a dar ese paso de fe para cruzar a la otra orilla. Estamos a veces tan seguros y tan confortables en nuestra zona, en nuestra orilla, que no será fácil que nos arriesguemos a cruzar el mar. Y es que el mar, poniéndolo en la figura como lo presenta el Evangelio, el mar representa muchos peligros. Y nosotros, los seres humanos, nunca queremos arriesgar nada. Nos gusta estar en la zona de confort, donde todo está bien, donde no se nos mueve el tapete. Ahí es como quiero estar. Pero cuando cuando el Señor nos está retando y pidiendo que nos atrevamos a cruzar a la otra orilla. Ahora, mi preocupación aquí es, ¿por qué tanta preocupación de los discípulos si Jesús estaba con ellos en el barco? Miren, hermanos y hermanas, la falta de confianza, en otras palabras, la fe, sigue siendo la causa de que nosotros no nos atrevamos a dar pasos en nuestra vida. Pasos que son importantes y necesarios para cambiar las situaciones que tenemos. No terminamos de creerle a Dios que Él va en nuestra propia barca. Usted no está caminando en medio de su tormenta porque el Señor va con usted en la barca. El verdadero mensaje de Jesús es que debemos confiar siempre, siempre, aunque nos parezca que Dios se ha ausentado o que esté durmiendo y nosotros no lo podamos ver, el Señor ahí está. No se trata de confiar en otra persona, se trata de confiar en que Él, el Señor Jesús, está más cerca de mí que yo mismo. Al igual que los discípulos en medio de las tormentas, nosotros olvidamos a quien es realmente el que tenemos en la popa de la barca. Si usted está seguro que Jesús está en su hogar y en su vida, ¿por qué temer, hermano, hermana? ¿Por qué temer? Si el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Olvidamos que Jesús sigue siendo el mismo poderoso que sana a los enfermos, que levanta a los paralíticos, que resucita a los muertos, que le da vista a los ciegos, que trae la paz verdadera a nuestros corazones, que salva a nuestra familia. En lugar de confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones, comencemos a preguntarnos si Dios todavía estará con nosotros. Lo vuelvo a repetir porque quizás no lo entendimos bien. En lugar de confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones que Jesús está con nosotros, nosotros muchas veces comenzamos a preguntarnos si Dios todavía estará con nosotros. Y eso es falta de fe.
es falta de fe. Porque si usted se está preguntando que si Dios está con usted, entonces usted no tiene fe. Pero en este día, hermano, hermana, Jesús todavía está en tu barca. Al igual que en esta ocasión, cuando estuvo con los discípulos, Él se levanta, se pone de pie en medio de la tormenta. Porque cuando la tormenta se hace más fuerte, más grande se manifiesta el poder de Dios. No importa cuán terrible sea tu enfermedad, no importa si ya te han dicho que no tienes cura, no importa. Quiero que oigas la voz de Dios, porque la voz de Dios no se ha apagado. Su voz sigue teniendo el mismo timbre y el mismo poder. Cuando el viento se movía, dice la Escritura, con fuerza en contra de esa pequeña barca, Jesús le ordenó a los vientos y a la tempestad: calla, calla. Jesús le ordena a esa enfermedad que a lo mejor tú estás batallando. Él la llama por su nombre y le ordena: calla, y te dice: yo soy tu sanador. Calla, porque la única voz que aquí tiene autoridad, que aquí tiene la verdad, es mi voz. Esa voz que te dice al oído: vas a perder tu familia. No la escuche, hermano, hermana. Hoy Jesús se levanta en medio de tu aparente fracaso, en medio de tu desesperación, y ordena a la voz inmunda: calla, calla, porque no te permito que le sigas mintiendo a mi hijo y a mi hija. Amén. Esa persona que aún caminando con Jesús ha caído en vicios, ha caído en tentaciones y pareciera que no tiene salida, ahí es donde más grande Jesús se manifiesta, en él o en ella, porque Jesús todavía está en tu barca. Hermano, hermana, solo hay una voz que tú tienes que escuchar. Muchas veces nosotros en medio de las tormentas pedimos muchos consejos y oímos muchos consejos y todo, pero la voz que tú tienes que escuchar es la voz de Dios, porque para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. No escuches el ruido de los vientos, no escuches el rumor de la tempestad, no mires lo que el mundo quiere que tú mires. Porque el mundo a lo mejor te está diciendo: tú eres un fracasado, tú nunca vas a poder, tú nunca vas a llegar. Pero Dios te dice: tú vas a llegar porque yo estoy contigo. Cuando Jairo iba contento hacia su casa porque Jesús iba con él a sanar a su hija, ¿recuerdan esta historia? La gente vino a decirle en el camino que no molestara más a Jesús, porque su niña había muerto, pero Jesús iba con él y le dijo: Jairo, mírame, pon tu mirada en mí, en Jesús, en tu Señor. Y le dijo: no temas, cree solamente. Hoy quiero pedirte, hermano, hermana, a ti lo mismo. Yo no sé qué te ha estado atormentando, yo no sé qué voz tú has estado escuchando, pero algo sí estoy segura en esta mañana, que Jesús ha hecho llegar este mensaje a tu vida, para que dejes de ser del montón, para que dejes de ser multitud, para que pongas tu mirada en Él y te atrevas a creerle. Cualquier otra voz que se levante, usted párese en medio y diga: calla, porque en estos momentos, en el nombre del Todopoderoso, Cristo Jesús, yo reprendo. Solo escucha la voz de Dios profetizando en esta mañana palabra de bendición para tu casa, para tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas. Pero sí, hermano, hermana, toma tiempo, y si es necesario hoy, ahora mismo, ábrele tu corazón al Señor, dale espacio para que Él haga la obra. En este momento cierra tus ojos,
Cierra tus ojos porque el Señor está tocando tu espíritu. Cierra tus ojos, hermano, hermana. En esta hora, como cantábamos hace un momento que comenzamos las alabanzas, el Maestro de Galilea está pasando por aquí. Cierra tus ojos porque Él está tocando en este momento tu espíritu, está tocando tu casa espiritual, pero también tu hogar, tu casa material, está tocando a tu familia. Preséntale tu necesidad. En la barca, aún en medio de la tormenta, tú no estás solo o sola. Jesús está ahí contigo. ¿Cuál es tu tormenta, hermano, hermana? Díselo al Señor. Dile en qué te estás ahogando en este momento. Y hoy mismo Él hará el milagro en tu vida. Créele a Dios, créele al Señor. Él todavía sigue teniendo poder sobre el viento y el mar, por muy grande que este sea. Si estás orando en este momento, hermano, hermana, preséntale al Señor lo que está haciendo la tormenta en tu vida. Tú y tu familia van en la barca, pero no están solos, porque el Señor está con ustedes. No llegue el momento en que Jesús te tenga que cuestionar y decirte: ¿por qué eres un cobarde? ¿Por qué no tienes fe? Si el Señor tantas veces nos ha mostrado que nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él está con nosotros. ¿Sabes qué, hermano? La orilla, hermana, la orilla está muy cerca ya. Y tú te atreviste a caminar, te atreviste a escuchar la voz del Señor cuando te dijo: vamos a la otra orilla. Tú sabías que eso era un reto, tú sabías que eso era algo que tenía que suceder. Pero no tengas miedo, hermano, hermana, porque el Señor está contigo en la barca. Señor, en esta hora traemos delante de ti nuestras tormentas. Y el hecho de que tú estás ahí, Señor, nos da la confianza de saber que llegaremos a la otra orilla seguros. Señor, sabemos que los vientos y las tempestades han querido hundir nuestra barca, nuestras vidas, nuestras familias y aún hasta la iglesia. Pero, Señor, no estamos solos. No estamos solos. Como a Jairo, tú también en esta mañana nos estás pidiendo que te miremos a ti, que pongamos nuestra mirada en el que todo lo puede, que pongamos nuestra mirada en el que ha dicho que para Él no hay nada imposible. Pero tú necesitas ver, Señor, nuestra fe. Ayúdanos para que no hagamos como los discípulos, que estemos tratando nosotros de lidiar o de bregar con la tormenta y que te usemos a ti como el último recurso, sino que sea al revés, Señor, que pongamos todo en tus manos y digamos: en el nombre de Jesús yo me lanzo. En el nombre de Jesús yo voy a la otra orilla. En el nombre de Jesús mi familia será restaurada. En el nombre de Jesús mi enfermedad será quitada. En el nombre de Jesús mis finanzas serán sanadas. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer cualquier cosa, Padre, pero necesitamos la fe. Por eso en esta hora, como tú lo dijiste, si hay alguien que no tenga fe, que la pida. Nosotros la pedimos, porque sí, Señor, confesamos que a veces nuestra fe ni siquiera llega a ser la mitad de una semilla de mostaza. Nuestra fe se ve quebrantada
y nos alejamos de ti pensando que nosotros podemos resolver las cosas mejor afuera de la barca que en la barca contigo. Señor, danos la claridad de espíritu, el discernimiento de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos saber que tú estás con nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, en esta mañana que nos afirma en nuestra fe, pero también que nos afirma en la convicción de que no hemos creído a un mentiroso, sino te hemos creído a ti, Padre amado. Te hemos creído a ti. Y tú has dicho que tú sabes los planes que tienes para nosotros. Y son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Ponemos nuestras familias, ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra iglesia, ponemos nuestra barca en tus manos. Y nos lanzamos a esta aventura de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos.